Domingo 8 de agosto. Enfrentar el pasado. Finalmente, las cosas avanzaron en la dirección correcta para José, a lo grande. Salió de la cárcel y además lo nombraron primer ministro de Egipto después de interpretar los sueños del faraón. Se casa y además tiene 2 hijos. Los almacenes de Egipto están llenos y ha comenzado la hambruna predicha. Entonces, un día, los hermanos de José aparecen en Egipto. Vamos a leer el primer encuentro entre José y sus hermanos en Génesis 42, 7 al 20. ¿Por qué un plan tan elaborado? ¿Qué estaba tratando de lograr José con esta primera reunión? Génesis 42, 7 al 20 nos dice: Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, para ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. José tenía poder, y podría haberse vengado de sus hermanos sin tener que justificarse. Pero en lugar de hacerlo, se preocupa por los miembros de su familia, se preocupa por su padre. ¿Seguiría vivo su padre, o su familia disfuncional se había convertido en una familia sin patriarca? ¿Y su hermano Benjamín? Al ser el deleite y el gozo de su padre, Benjamín estaba ahora en la misma situación en que estuvo José. ¿Habían transferido los hermanos sus peligrosos celos a Benjamín? José ahora estaba en condiciones de cuidar a estas personas vulnerables de su familia, y eso es lo que hace. Practicar los principios bíblicos en nuestras relaciones no significa que podamos o debamos aceptar el abuso. Cada uno es precioso a los ojos de Dios. Jesús pagó el precio máximo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Por qué Jesús se toma como algo tan personal el abuso y la desatención de los demás? Vamos a leer Mateo 25, 41 al 46. Dice la palabra del Señor: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber. Fui forastero, y no me recogisteis. Estuve desnudo, y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Todos hemos sido comprados con la sangre de Jesús, y legalmente todos somos suyos. Cualquiera que sea abusivo está atacando lo que le pertenece a Jesús. El abuso sexual o la violencia física o emocional nunca deben formar parte de la dinámica familiar. No se trata solo de una cuestión familiar privada que se resuelve internamente. Esto requerirá ayuda externa o intervención. Si tú o alguien de tu familia están siendo abusados, busca ayuda con un profesional de confianza. ¿Cuáles son algunos de los principios bíblicos que necesitamos aplicar a cualquier relación familiar difícil que estemos viviendo ahora? Enfrentar el pasado. Génesis 41, 49 al 57 nos dice: Recogió José trigo como arena del mar, mucho, en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. En esta historia hay una hambruna en el presente, pero como Dios reveló en el pasado lo que iba a venir, y dijo claramente lo que se debía hacer para evitar sucumbir ante el hambre, todo Egipto podía estar tranquilo porque había provisión de alimento para todos. Los campos estaban marchitos, pero los almacenes estaban llenos. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Él siempre quiere ayudarnos, y porque siempre y cuando haya por lo menos uno que quiera oír la voz de Dios, siempre habrá provisión. Siempre habrá una salida para superar cualquier crisis. La fidelidad al Señor siempre paga bien. José pasó 13 largos años de sufrimiento, pero en el sufrimiento fue cuando más recibió sabiduría, fortaleza, visión y capacitación para ocupar el puesto a través del cual Dios salvaría a Egipto, al mundo y sobre todo a la simiente de Abraham. Pensemos en esto. Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos y llevado a Egipto y comprado por Potifar, lo más seguro es que Faraón no hubiera tenido el sueño que tuvo. Hubieran tenido 7 años de abundancia y seguramente se lo hubieran gastado todo porque hubieran imaginado que esa abundancia iba a ser eterna. Pero luego hubieran llegado los 7 años de escasez y al no haber hecho provisión hubieran muerto de hambre, la mayoría de Egipto y la mayoría del mundo. Pero ese gran mal que le tocó enfrentar a José se iba a convertir en una bendición, porque en ese gran mal, en esas terribles circunstancias que le tocó enfrentar, que le tocó sufrir, Dios lo iba
a purificar, a capacitar y a equipar para que pudiera interpretar el sueño que el mismo Dios iba a mandarle a Faraón, con el fin de ponerlos en sobreaviso, de tal manera que cuando estuvieran pasando los años de abundancia pudieran recoger abundante provisión para tener con qué subsistir en el tiempo de gran escasez. Ahora miremos esto. Fue Dios el que reveló el sueño a Faraón, pero no le reveló la interpretación. ¿Por qué? No porque Dios no amaba a Faraón, sino porque Faraón no amaba a Dios, y Dios no le revela sus misterios a aquellos que no lo aman, porque la Biblia dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer y comprender su pacto. De manera que si en Egipto no hubiera estado un varón de Dios, humilde y dependiente del Señor, esta revelación hubiera pasado por alto, y si alguien la hubiera recibido, no la hubiera podido interpretar. Qué bonito es el Señor, aunque solamente le revela sus misterios, con esa revelación a los que le temen, sustenta la vida incluso de aquellos que no le temen. Porque la bendición de José se tradujo en una bendición para todo Egipto, para todo el mundo. Gloria al Señor. La bendición que Dios le brinda a un vecindario, a una empresa o a una familia incrédula a través de uno que le teme al Señor es muy grande y pocos la pueden medir. Bendito sea el Señor. En medio de la bendición que se estaba viviendo en Egipto, al tener provisión en medio de la hambruna, habían heridas sanadas que todavía le hacían mirar hacia atrás con nostalgia. Quería saber de su amada familia, y estoy hablando de José. ¿Seguiría su padre con vida? ¿Cómo estaban sus hermanos? ¿Tendrían ellos suficiente alimento? Dios no permitiría que José pasara más tiempo sin saber acerca de su familia, de su pasado. Los vio venir de lejos y una cantidad de emociones surgieron en su corazón. Quería correr a abrazarlos, quería saber cómo estaba su padre, pero se contuvo. Necesitaba darse cuenta si sus hermanos habían cambiado o eran los mismos hombres intolerantes y sin sentimientos que lo habían vendido y lo habían odiado. Por esta causa, José realiza un elaborado plan con el que les iba a probar. Por la forma como ellos respondieran ante esto, él podría enterarse si ellos habían cambiado o seguían siendo los mismos. Sabemos que José no odiaba a sus hermanos, a pesar de que lo que ellos le hicieron fue inhumano, y lo sabemos porque en ese momento él tenía mucho poder. Podía dar una orden y hacerlos pagar por todo el daño emocional que le hicieron. Pero él era un hombre de Dios. Llevaba sus cargas, sus dolores, sus rencores, sus resentimientos a su Padre Celestial, y en él encontraba descanso y sanidad. Amaba a sus hermanos y les iba a dar la oportunidad de resarcir su pecado. La providencia siempre nos da la oportunidad de amar y de servir a los que nos han hecho daño. José aprovechó esa oportunidad sin dejar de enseñar lecciones necesarias para que sus hermanos pudieran reconocer su pecado y pedir el debido perdón. El libro El deseado de todas las gentes, página 320, nos dice: los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios. No sea que, bajo la provocación, el yo se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes, que disten mucho de ser como el rocío y como las suaves gotas que refrescan las plantas agostadas. Esto es lo que Satanás quiere que hagan, porque estos son sus métodos. Es el dragón el que se llena de ira. Es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y las acusaciones. Pero los siervos de Dios
han de ser representantes suyos. Él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo, la verdad que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer el mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su hermosura. Entonces podrán presentar el Evangelio con tacto y amabilidad divina. Y el espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente en favor de la verdad que cualquier argumento, por enérgico que sea. Fin de la cita.